Antes de empezar con la prédica, quiero mencionarles que el día de hoy, bien pudimos estar en el velorio de Rafa. Literalmente les digo, pudimos haber estado en este momento enterrándolo. Cuando el día miércoles lo llevamos de emergencia al hospital, la doctora literalmente dijo, si no lo traían, se moría. Y el hecho de que él estuviera en el hospital, inclusive tuvo un infarto, estando en el hospital, tuvo un infarto, la presión la tenía en 17,8, o sea, su cuerpo simplemente no reaccionaba, los riñones le dejaron de funcionar, se comenzó a contaminar completamente porque los riñones sirven para limpiar la sangre del cuerpo. Entonces, literalmente en este momento podíamos haber estado enterrándolo. Y necesitamos que estemos orando por él fuertemente para que Dios le haya tocado el corazón y haya entendido esto, para que haya un cambio en su vida radical. Así que les pido que estén orando en sus casas por Rafita. Y bueno, para empezar, en realidad yo le mandé a Carlos el texto del Salmo que dice, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan los hombres que no son sino solamente hombres, ¿no? Ahora que Carlos hablaba del universo, es tan interesante entender el tamaño del universo. ¿Se imaginan ustedes cuántos miles de millones, no de planetas, tampoco de estrellas, sino de galaxias hay? Y eso lo creó Dios. Eso lo creó Dios. Y la gente habla a ese Dios, creador del universo, y se le enfrenta. ¿Qué? Yo soy ateo, dice yo. No creo en nada, yo soy súper bueno, yo soy bacán, yo soy lo máximo porque soy ateo, porque no creo en el Dios que creó el universo. Es que nosotros somos necios, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, y el texto que nos habla del temor de Dios es para respaldar el estudio de hoy, que es el Salmo 76. Ahora, antes de entrar al Salmo 76, ¿quiénes tienen instalado en sus computadoras el software de Logos? Muy bien. Ustedes se han dado cuenta de algo, ¿no? Cuando uno pide una pregunta, cuando tú, por ejemplo, entras a un texto bíblico en el Nuevo Testamento y ves una palabra y quieres ver el griego de esa palabra para entender exactamente cuál es el significado, el Logos te da no solamente la palabra en griego, sino también en hebreo, ¿no? ¿Saben por qué? Voy a hacer la pregunta. ¿En qué fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. ¿En qué fue escrito el Nuevo Testamento? El griego, ¿verdad? Pero ustedes saben que hay una versión del Antiguo Testamento escrita en griego. Y por esa versión en griego es que se puede relacionar el idioma griego con el hebreo. Y esto es lo que estoy contándoles, es un poco de historia. Había un faraón llamado Ptolomeo II. Si algunas quieren ponerle un nombre a su hijo, ahí tienen. Ptolomeo, pues, ¿no? Entonces, este faraón Ptolomeo era un faraón que le gustaba estudiar mucho, era una persona muy educada, muy versada, ¿no? Y Ptolomeo II construyó una biblioteca. Ustedes deben haber escuchado hablar. La biblioteca de Alejandría. La gran famosa biblioteca de Alejandría, que luego después, durante unas guerras, fue destruida. O sea, tremendo baluarte histórico. Llegaron las hordas salvajes y creyeron que destruyendo la biblioteca mostraban su victoria cuando estaban mostrando justamente su tremenda ignorancia.
Ptolomeo estaba construyendo la biblioteca de Alejandría. Y el objetivo de Ptolomeo II, ¿no?, faraón egipcio, era tener en su biblioteca todos los libros famosos de la tierra, ¿no? Alguien le dijo, te falta uno. Le preguntó, ¿cuál? La Torá, el libro de los hebreos. Y entonces, él no hablaba hebreo, y entonces, ¿qué se le ocurrió? Se le ocurrió hacer una traducción, pero no habían traductores hebreo-egipcios. Lo que habían eran traductores hebreo-griegos, porque el idioma griego en otras zonas de Europa se había convertido en el lenguaje popular, que se conoce como el griego koiné. El griego koiné es el griego popular. Cuando ustedes leen la Biblia y leen, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan fue escrito en griego koiné. El Evangelio de Marcos, que viene a ser dictado por Pedro, está en griego koiné. Si ustedes entran a estudiar las epístolas de Pablo, ahí no hay ningún koiné. Las epístolas de Pablo fueron escritas en el griego elevado, en el griego educado, el griego de los conocedores. Pablo escribía en el griego complicado. Por eso cuando leen las cartas de Pablo, el texto de él es muy, ¿no?, a veces complicado para entender. El griego koiné. Entonces, Ptolomeo agarra y dice, bueno, vamos a traducirlo al griego, ¿ok? Y se consigue 72 sabios. Los trae desde Jerusalén, los trae, y estos eran bilingües perfectos, hebreo, griego. Estos 72 sabios tradujeron el Antiguo Testamento a una versión en griego. Esa versión en griego se llama la Septuaginta, o sea, la versión de los 70. El nombre correcto debería ser la versión de los 72. Pero esa versión se conoce como la Septuaginta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se llamaba el faraón? Ptolomeo II. ¿Cómo se llamaba la biblioteca? ¿Qué cosa es la Septuaginta? Exacto, la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, ¿no? Y esto ocurrió en el siglo II, siglo II antes de Cristo. Y entonces, ¿quiénes fueron las que tradujeron? 72 ancianos y sabios. Bueno, ¿y por qué les cuento esto? Porque cuando estudiamos los salmos, y el día de hoy nos toca el Salmo 76, cuando estudiamos los salmos, resulta que en la versión de la Septuaginta, los traductores añadieron información que no tiene la versión hebrea. Y cuando leemos los salmos, esas versiones, esas palabritas que ellos añadieron a los títulos, por ejemplo, nos indican de qué tema era el salmo, ¿ok? Así que abran su Biblia en el Salmo 76 y díganme ustedes el título que tiene. El Dios, exacto, el Dios de la victoria y del juicio. ¿Qué más dice? Al músico principal, en una canción que Asaf se le dedica al músico principal, sobre Neguinot. ¿Qué cosa era Neguinot? Era una canción popular, y entonces le está diciendo, vamos a cantarla con la misma música de esa canción llamada Neguinot, ¿no? Salmo de Asaf, cántico, ¿de acuerdo? Pero en la versión Septuaginta añaden una frase, y añaden la siguiente frase: este es un cántico sobre los asirios. Este es un cántico sobre los asirios, dice la versión de los 70. Se escribe LXX, la versión de los 70 o la versión Septuaginta. Y entonces, por ese dato,
por ese dato que dice la versión de los asirios, entonces vamos a estudiar que este salmo fue escrito con el afán de respaldar una historia, la historia de los asirios. Y esa historia la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Ya? Van a notar ustedes que cuando sabes del contexto entiendes mejor la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 18. ¿Ya? Ok, ahora, más todavía de introducción. A ver, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos acerca de los engañadores, la historia de los engañadores? Les conté la historia de la división del reino de Israel. ¿Se acuerdan? Que Salomón hereda su reino a su hijo Roboam, y Roboam se pone terco, no quiere bajar los impuestos, y entonces el reino de Israel, que hasta ese momento agrupaba a las 12 tribus de Israel, se divide en 10 tribus arriba, y quedaron con el nombre de Israel, y cuya capital era Samaria, y el reino del sur, que era el reino de Judá, y se queda con el nombre de reino de Judá. Entonces las 10 tribus asumen reino de Israel como nombre, y la última de abajo se queda con el reino de Judá. ¿Ok? Jeroboam, que es el que se encarga del reino de Israel, ¿qué hizo? Llevó a Israel a la idolatría. Entonces surge un imperio llamado el imperio de los asirios. Y el imperio de los asirios, literalmente, si ustedes leen Segunda de Reyes 17 y 18, cuenta que debido a la idolatría del pueblo, que Dios lo entrega a los asirios, dice. Y los asirios entran al reino de Israel, al reino del norte, entran, rodean Samaria, para que no tengan ni agua, ni comida, ni nada, los rodean, y después de un tiempo Samaria cae. ¿De acuerdo? Samaria cae, el reino de Israel se había vuelto un reino idólatra, adoraban dioses falsos, habían levantado altares a Baal, y Dios dice, ¿sabes qué? Basta con esta gente, los entrego en manos de los asirios. ¿Ya? Listo. Terminó el reino del norte. Esclavos los llevaron, se agarraron las tierras, se agarraron todo el botín, ¿no? Y el reino de Israel, del reino del norte, desaparece. Pero abajito quedaba el reino de Judá, el reino del sur. Entonces, ¿qué dice el rey de Samaria, el imperio asirio? Dice, ya pues, nos toca abajo. Dice, sí, paquetito ahí, se llama Judá, vamos a barrer con él de una vez. Y entonces la historia cuenta. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 19. No va el rey asirio a la pelea. Manda a su emisario. Dice en versículo 19. Su emisario se llamaba Rabsacés. Y se cita ahora a Ezequías, el rey de Judá. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Está hablando de Dios. ¿Qué confianza es esta que te apoyas en tu Dios? ¿No? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, le dice el emisario. O sea, yo tengo el consejo del rey de Asiria y tengo las fuerzas para hacer la guerra. Y le pregunta, ¿mas en qué confías? ¿Que te has rebelado contra mí? O sea, que no entregas el reino, ¿no? Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, miren lo que le dice. No es este, está hablando de Jehová, no es este aquel cuyos lugares altos y altares han sido quitados por Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho,
sube a esta tierra y destrúyela. Mentiroso, ¿no? Dios no le había hecho eso. Pero entonces este hombre se está vendiendo, ¿no? Y le dice a Ezequías, oye Ezequías, ¿por qué no, o sea, en lugar de pelear, por qué no te rindes de una vez? Si a mí me ha dicho Dios que venga a destruir la tierra, tu tierra. O sea, tu Dios me ha hablado a mí para que venga a destruirte. Y luego dice, entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, que no os engañe Ezequías, el rey de Judá, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo la paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, esclavos. Hasta que yo venga y me los lleve esclavos a otra tierra parecida, ¿no? Tierra de grano, de vino, etc. Y dice, y viviréis, ¿no? Tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis, y no moriréis. Y no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Entendieron lo que pasó? ¿Entendieron? El rey de Asiria manda a su emisario para que le diga a la gente de Judá que se rindan. Ríndanse. Y les dice, no le crean al rey Ezequías cuando les dice que confíen en Jehová. Porque ninguno de los dioses ha podido librar a los pueblos del rey asirio. Y eso es la publicidad engañosa cuando hay guerra, ¿no? Le dicen al pueblo, no, ¿cómo vas a confiar en Jehová? Estás loco. No le crean, no le crean. El rey Ezequías les está mintiendo. Cuando el rey les dice, confía en Jehová, les está mintiendo, porque voy a llegar y voy a arrasar con todos. Pero si ustedes se rinden, yo los voy a llevar a una tierra bonita, ahí van a comer, van a vivir bien, tranquilos nomás, pero no le hagan caso al rey. Entonces lo que estás sembrando es la duda, la desconfianza, cosa que el diablo hace siempre. El diablo lo que quiere es que tú dudes de la posibilidad que Dios tiene de obrar en tu vida. El diablo lo que quiere es que tú no creas que Dios es poderoso, ¿no? ¿Tú qué harías en el caso de Ezequías? Recuerda que el reino del sur, el reino del norte, ha caído por la idolatría. ¿Qué hace Ezequías, el rey? Vamos al capítulo 19, el versículo 14. Miren la diferencia de actitud entre Jeroboam el idólatra, que ha caído, y ahora Ezequías, que no tiene la fuerza. Ezequías no tiene la fuerza para defenderse del imperio asirio. En los asirios eran mucho más poderosos que ese pequeño reino de Judá. Pero ¿qué hace Ezequías? Hace lo siguiente. Versículo 14. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores de Rabsacés. Y después que las hubo leído, miren, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. ¡Qué preciosa expresión! Es como cuando tú vas delante de Dios y dices, Señor, me acaba de llegar la carta del banco, me van a embargar la casa. Aquí está. Y dice que lo que hace Ezequías es
poner la carta, extendió la carta delante de Jehová. Y oró, versículo 15, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, el rey asirio, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, el versículo 17, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y las tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera, de piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y Ezequías, a diferencia del reino del norte, Ezequías no se trata de enfrentar. Lo que hace Ezequías es va y se postra delante de Dios. Y le dice: mira Dios, estas son las cartas. Y es cierto, dice, es cierto que cuando ha llegado los asirios, han arrasado con los pueblos y han quemado a sus dioses. Y Ezequías dice: y han quemado a sus dioses porque eran de madera, porque esos dioses no eran los verdaderos. Está diciendo: tú no eres Dios de esos. Y por eso dice: tú eres el Dios verdadero. Y entonces contesta, ¿no? Y dice, versículo 19, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano. Sálvanos para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. La diferencia, cuando tratamos de enfrentarnos a la maldad, cuando no tenemos fuerzas para enfrentarla, y cometemos el error de creer que con nuestro esfuerzo lo lograremos. Pero Ezequías toma el camino correcto. Ezequías va y se postra delante de Dios. Y le dice: Dios, no puedo. Esta gente va a arrasar con todo. Ellos son mucho más poderosos. Pero sálvanos tú, para que el mundo sepa que tú eres Dios. Dios contesta a través del profeta Isaías, que era contemporáneo con Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Escuchen bien para que vean lo que va a ocurrir. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Entonces Isaías, el profeta, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Versículo 22. ¿A quién has vituperado y blasfemado, y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Versículo 23. Por mano de tus mensajeros, le está hablando al rey a Senaquerib, le está hablando al rey de Asiria. Le dice: por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Está diciendo, o sea, que tú has dicho eso, ¿no? O sea, el rey de Asiria ha dicho: voy a llegar a la tierra y voy a cortar los árboles que me den la gana, voy a apropiarme de todo el territorio, voy a hacer lo que me da la gana. Versículo 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz. ¿Han visto la vaca? Para guiarla, le está diciendo:
voy a poner mi garfio en tu nariz y vas a hacer lo que a mí me da la gana. Yo te voy a guiar por donde quiero. Tú que te crees el gran rey de Asiria. Dice, voy a poner mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, la del caballo. Mi freno en tus labios y te haré volver por el camino de donde viniste. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saetas, flechas en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque el mismo camino que vino volverá, no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Escuchen, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, agarró su pincha así, ¡fua!, se fue. Y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo a Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y lo mataron. ¡Qué fuerte! ¿Ah? Por meterte contra Dios. Y es una cosa interesante, porque cuando Pablo está camino de Damasco, se le aparece Jesús, ¿no? Saulo de Tarso, se le aparece Jesús y le dice a Saulo de Tarso, le dice, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no perseguía a Jesús. Jesús estaba muerto. Saulo perseguía a la iglesia de Jesús. Saulo perseguía a la iglesia del Señor. Pero la pregunta de Jesús a Saulo es, ¿por qué me persigues a mí? Porque el que persigue a su iglesia persigue al Señor. Porque el que hace daño a su iglesia le hace daño al Señor. Porque el que te hace daño a ti se está metiendo con el Señor. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón. Y sé que ellos van a cometer errores, van a ir por sus caminos, van a cometer fallas, etc. Y yo cuento con eso, ¿no es cierto? Pero que delante mío no se metan con mis hijos. No me importa si mis hijos son imperfectos. Delante mío que no se metan con mis hijos. Porque me pongo un tigre. Y nosotros, con un amor humano, lleno de fallas, reaccionamos de esta manera. Tú sabes cómo reacciona Dios cuando te quieren hacer daño. Tú sabes cómo reacciona Dios cuando quieren ponerle mano a sus hijos. Y entonces la palabra nos dice aquí, me encanta la historia, ¿no? Porque Ezequías, imagínense esto, ¿no? Ezequías se fue a orar, recibe un mensaje de parte del profeta Isaías, en la noche tomó su lechecita, se acostó, no hizo nada. Al día siguiente se levanta y le cuentan, oye, te cuento, hay 185,000 muertos. Y Ezequías, ¿dónde? En el campamento de los asirios. Oye, pero yo no he mandado ningún ejército, no ha mandado nada. Porque Dios pelea por nosotros. Y esta historia nos hace la introducción para el Salmo 76. Porque el Salmo 76 fue escrito para esta historia. Por eso, Salmo 76, ¿qué nos dice? En realidad, el Salmo 76 es como reírse de los asirios. El Salmo 76 empieza y le dice a los asirios, ¡hey! ¡Hey, hey! Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Gaza. Lo que está haciendo el escritor del Salmo, les está diciendo a los asirios, ¿cómo que? ¿Tú creías que ibas a venir aquí a arrasar la tierra? Que tú eras muy fuerte, que tú eras muy poderoso. Te olvidaste de una cosa,
En Israel es conocido Jehová. Y esta frase es importante, porque cuando él utiliza este término, y en Israel es conocido, este término conocer, se utiliza en la Biblia en diferentes traducciones, pero hay una que es la más importante, que significa conocer profundamente, íntimamente. Miren, hay un texto, no lo busquen para que no pierdan tiempo, se los leo nada más. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis 4:17. Conoció Caín a su mujer, la cual concibió, y dio a luz a Enoc. Y en Mateo, capítulo 1, versículo 24, dice: despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pregunto, ¿José no conocía a María así personalmente? Claro que la conocía, si vivía con ella. Y entonces, ¿por qué utilizan el término acá? No la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Exacto, no tuvieron relaciones. Y entonces el término conocer significa eso, hermanos. Cuando la Biblia menciona conoce Israel a su Dios, a Jehová. Cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, cuando la Biblia dice que Jesucristo vino y Él nos ha dado a conocer al Padre, está diciendo que hay una relación tan profunda, tan íntima entre Dios y yo. Ese es el conocer a Dios. No es una religión superficial de domingo. Es conocer íntimamente a una persona. Y lo que está diciendo es que debemos tener con Dios una relación tan profunda, o sea, que cuando alguien dice yo conozco a Dios, está diciendo yo tengo con Él una relación tan íntima. Y hermanos, no es verdad. La mayoría de creyentes no tienen ese tipo de relación. La mayoría de gente que viene a la iglesia tiene una relación superficial, barata, simplona. Cuando le digo a la gente, ¿tienes un tiempo de oración? No puedo. Tengo que dormir. Tengo que dormir. No, tengo que trabajar, tengo que ver mi telenovela. ¿No? Se me ha pasado la serie. Y para eso tenemos tiempo, pero no tenemos tiempo para tener una relación profunda con Dios. Yo siempre menciono que esto se parece a una relación de auditorio. ¿Qué es una relación de auditorio? A veces nosotros, a mí me ha tocado, he predicado en algunos lugares, y de repente estoy pasando por la calle, y la gente me dice, ¡Pastor Carlos! Y yo volteo, no tengo ni idea de quién es, ¿no? Pero uno saluda, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿No? Y no tengo ni idea de quién es. ¿Por qué? Tú estás en el púlpito, tú predicas y tienes un auditorio que te escucha, pero que no te conocen. Solamente te han visto. Entonces yo digo que la mayoría de creyentes tienen con el Señor una relación de auditorio. Escuchan acá la prédica, ¿no? Pero no tienen una relación íntima con el Señor. Y la única manera de vencer eso, la única manera de pasar de una relación de auditorio a una relación real, de conocer a Dios, es acercándonos a Él. Yo termino de predicar y se me acerca una señora, me dice, pastor, ¿qué tal? Soy tal. La prédica, tal, me gusta, no sé, y me habla, me conversa, me cuenta de su marido, de sus hijos, ¿no? Entonces yo ya le perfilé la cara, ya el nombre, entonces empezamos a conocernos. Si esta señora viene otra vez el siguiente domingo, si esta persona me invita a su casa a comer, o si o sea, ya empezamos una relación, entonces empezamos a conocernos. Hermano, hágalo pues, hágalo con el Señor. Hay un salmo, el Salmo 5, dice,
Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y escuchen bien, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Róbele tiempo al sueño. Róbele tiempo al sueño. Lo hacemos. Lo hacemos por otras cosas. Vámonos de vacaciones. Y nos levantamos, ¿qué tal? A las 4 de la mañana para ir al aeropuerto. Todos se levantan. Todos. ¿No es cierto? Si le digo, no, o sea, vamos a tal parte y vamos a levantarnos de madrugada, vamos. Todo el mundo se levanta. Róbele tiempo al sueño. No me diga que ama al Señor y no tiene posibilidad de robarle tiempo al sueño. Róbele 15 minutos, 20 minutos, media hora. Róbele. Róbele tiempo al televisor, al WhatsApp. Róbele tiempo al WhatsApp, al Facebook. Quítele tiempo a eso. Y busque a Dios. Y cuando busque a Dios, salúdelo, cántele, agradézcale, interceda por otros, ore, y luego va y se toma su rico desayuno, ya está. Tengo un amigo que decía eso. Le prometí al Señor nunca en mi vida tomar desayuno si no he tenido mi tiempo devocional primero. Díganlo. Señor, yo te prometo que nunca tomaré desayuno si no he tenido mi tiempo de oración primero. En segundo lugar, para conocer a Dios, hay que hacer su voluntad. Mateo 7, no todo el que viene a la iglesia hispana entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Y aquí hay que tener una línea, cuidado. Cuidado con que le digamos a Dios cuál es su voluntad. Yo quiero hacer esto, Señor, bendícelo. No le hemos preguntado si es su voluntad. Señor, tengo estos planes, bendícelos. ¿Y cómo sabes cuáles son los planes de Dios? Muy bien. Glorioso, poderoso. Salmo 76, versículo 4. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Pregunto acá, si nuestro Dios es glorioso, ¿por qué muchos creyentes no ven la gloria de Dios en su vida? Si nuestro Dios es poderoso, ¿por qué no vemos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Saben qué pasa? Puede que haya una fuga. Así como en una cañería, entonces la cañería y tiene huequitos y tiene fuga, y tú abres el caño y te comienza a gotear. Para muchos la fe es así, ¿no? Oran a Dios, pero sale un chorrito, ¿no? Y tú dices, este es el poder de Dios. No, ese no es el poder de Dios. ¿En qué parte de mi vida hay una fuga que está impidiendo que en mi vida haya la gloria y el poder de Dios? Para preguntarse. Seguimos con el Salmo 76. Viene la segunda parte. La primera es cuando el autor del Salmo, un poco que se ha jactado, ¿no?, a los asirios, y les ha dicho, tú te creías muy fuerte, muy poderoso, pues aquí conocemos a Jehová. Y aquí quebró Jehová todas las armas acá. Y aquí mora, dice, ¿no? En medio de nosotros mora. Tiene su tabernáculo, tiene su vivienda. En medio de nosotros mora ese Dios con el cual tú te estabas burlando y que te ha matado 185,000 en una noche. La segunda parte del Salmo es más interesante, porque nos está diciendo, cuidado, que con Dios no se juega.
Y el versículo 5 al 10 dice: los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. A tu reprensión, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Pero la frase que me impacta: ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Si conociéramos a Dios, sabríamos que Él es poderoso para cuidarnos, para protegernos, para vencer a nuestros enemigos, pero también sabríamos que no podemos jugar con Dios y que el hombre sabio es temeroso de Dios. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, Dios es maravilloso. Cuida de nosotros. Pero cuidado. Cuidado, porque Dios, si bien es cierto, es bondadoso y es cuidadoso, Dios no es el cholito del barrio. Dios no es que nos está suplicando que creamos en Él y que Dios no está ahí para hacer nuestras cosas, nuestros pedidos. Yo reclamo, Dios, que tú... No. A Dios hay que temerle. ¿Quién estará de pie cuando la ira de Dios se levanta? Yo puedo enumerarles tanta cantidad de gente que pensó que podía burlarse de Dios y luego me llamaron desesperados. Pastor, por favor, ore. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La enfermedad, el cáncer, la atropellaron, se murió, se fue. Yo le dije, pero hace años que no vas a la iglesia. Ahora sí quiero ir, ¿no? Y a veces llega demasiado tarde. Entonces, la segunda lección del Salmo 76 apunta a eso. Dice, la primera es: mi Dios es grande, mira cómo nos ha librado. Y la segunda cosa que le dice a los asirios es: por burros, ahí está, por no tener temor de Dios, se han metido en este problema. Miren, en 1 Corintios 11, cuando participamos de la Santa Cena, leemos lo siguiente: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ustedes entendemos español, ¿no? Aquel que participa de la Santa Cena estando en pecado, aquel que participa de la Santa Cena jugando a ser creyente bueno cuando está en pecado oculto y viene y participa de la cena, será culpado ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se han muerto, muchos duermen. El Salmo 76, ¿les parece interesante o no? El Salmo 76 termina con la estocada final, así, ¡tac!
76, versículos 11 y 12. Recuerden, del 1 al 4, conocemos a un Dios glorioso y poderoso. Del 5 al 10, ustedes cometieron el error de enfrentarse a ese Dios. Y mira las consecuencias. Y ahora, versículos 11 a 12, es: ese Dios que nos salvó merece nuestra honra. El versículo 11 y 12 del Salmo 76 dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes temibles a los reyes de la tierra. Esa frase temible, ¿no? Pero dice, mira, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Y es interesante, voy a mencionar este tema. En nuestra iglesia, generalmente una vez al año, ¿no? Más o menos. Pero más que eso, no. Nosotros hablamos acerca de los diezmos y de las ofrendas. Entonces, generalmente no tocamos ese tema porque hay tanta mala fama que han hecho en las iglesias y hay tantos pastores que lo único que hablan es de plata y de dinero y de plata y de dinero, que ya a uno le da vergüenza hablar del tema. Pero yo le voy a decirles algo que es muy cierto. Primero, en esta iglesia nadie es obligado a dar nada. Absolutamente voluntario. Absolutamente voluntario. Y nadie te va a perseguir, ni te van a llamar, y te van a decir, oye, ¿qué pasa? No, nada. Estoy tranquilo. Pero a través de estos años, puedo decirles sin lugar a dudas que la ofrenda delata el corazón de los creyentes. El corazón de los creyentes. La ofrenda, los diezmos, lo delatan. ¿Qué hay en tu corazón? Y te los digo con mucho cariño, con mucho amor. Yo puedo asegurarles, como pastor, que a través de estos años he visto la gente que tiene una serie de problemas, no quiero, que para qué, para aquí, no sé cuánto, o sea, su corazón se delata por medio de sus ofrendas y sus diezmos. Yo puedo saber el corazón de la gente cuando digo, cómo manejan sus ofrendas y sus diezmos. Y hay que dejar en claro, ¿no?, que la Biblia es clarísima en esto. Naturalmente, el Salmo 96 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. La relación entre dad a Jehová la honra y traed sus ofrendas. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuando yo predico la palabra, como ahora, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y me toco en estos pasajes, si no predicara lo que les estoy diciendo ahora, estaría en pecado. Porque está escrito en la Biblia. Y tengo que predicarlo. Y no puedo callarme por decir, no vaya a ser que alguien en la iglesia se ofenda. No, mejor no toques el tema. Ese tema de las ofrendas y los diezmos no se tocan porque hay gente que se ofende. Si lo hiciera, sería un falso predicador. Y la palabra lo dice. Honra a Jehová con tus bienes. El Salmo dice, todos los que están alrededor de él traigan ofrendas por el agradecimiento. Y esto es importante. Yo cuando traigo mis diezmos y mis ofrendas, no es para cubrir el alquiler de la iglesia. Naturalmente lo hacemos, ¿no? Esto es para el alquiler de la iglesia. Pero yo no estoy trayendo mis diezmos y mis ofrendas para cubrir el alquiler de la iglesia o para sostener el ministerio pastoral.
A veces han dicho, no, aquí está la ofrenda. No, no es para eso. No es ni para sostener el ministerio, ni para sostener la iglesia. Las ofrendas son para honrar a Dios. Lo que la iglesia hace con ese dinero es sostener la obra para que la obra se extienda. Pero mis ofrendas no es para sostener al pastor o sostener la iglesia o pagar la luz. Mis ofrendas son para honrar a Dios. Y por eso debemos pensar nosotros cuando lo hacemos. Bien es cierto que debido a todo esto, especialmente en el internet ahora, hay una cantidad de pastores ahí que hablan en contra, ¿no? No, que no es bíblico. Es mentira, sí es bíblico. No, pero que no, que el dinero... No, bueno, tú puedes decir lo que quieras. Y a esos pastores que hablan en contra de esto, tienen miles de vistas. Miles de personas que se llaman creyentes entran a buscar estos videos, especialmente porque en el fondo ellos no quieren ofrendarle ni darle al Señor lo que le corresponde. Y como no quieren, se buscan los pastores que le rasquen el oído y que les digan, no tienes por qué hacerlo. Entonces, ¡ay, ese es mi pastor, el que me dice lo que quiero escuchar! La palabra dice que al Señor le ofrendamos para honrarlo y diezmamos, porque así es la enseñanza bíblica. Pero para el que no quiere, uno le repite las palabras de Pedro. ¿Qué se las dijo a Ananías y Zafira? Cuando Pedro vio que Ananías y Zafira habían venido y que se estaban quedando con una parte de su ofrenda, Pedro le dice, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le está diciendo Pedro a Ananías y Zafira? Si la propiedad es tuya. Si la propiedad es tuya. Tú podías haberle vendido y quédate con todo. Quédate con todo. Es tuya. ¿Entiendes? No tienes por qué traer nada. Como creyente no estás obligado a traer nada. Si no quieres traer nada, no lo traigas. Pero no juegues el papelito de tratar de negar la palabra para disculpar tu codicia. Mejor di, no quiero dar. En lugar de meterte esas páginas que te respaldan, no hay por qué ofrendar, no hay por qué dar nada. Ay, qué bueno, ahora sí tengo la conciencia tranquila. No tienes por qué hacerlo. Simplemente no des nada, no quieres, no des nada. Es tuyo, ¿no es cierto? Pero si vamos a dar algo, si algún día vamos a darle algo al Señor, entonces que lo honre. Que lo honre. Termino. Es bien simple. Cuando invitamos a la casa a alguien que es importante, ¿qué hacemos? Decir, nos rajamos con la comida, ¿no es cierto? Eso, ¿no? ¿Ah? ¿No es cierto? Allá, ¿no? Hay que limpiar la casa, hay que cocinar, y uno va y compra y no importa. ¿Por qué? Porque honramos. Pero cuando hay alguien, le da tallarines nomás con su salsa, ya está, ya con eso que sigue tranquilo. Y a veces lo hacemos así con el Señor. Entonces recuerden, el Salmo 76 era, nuestro Dios nos protegió, nuestro Dios nos cuidó. Asirios, ustedes no tuvieron ni idea que Jehová de los ejércitos es conocido en este lugar.
yo conozco al Señor. El Señor tiene su morada en mí. El Señor vive en mi casa. Y el Señor quiebra cualquier arma contra mí, la quiebra. Porque el Dios que yo conozco es glorioso y poderoso. Y tengamos temor de ese Dios. Y honremos a ese Dios. Cuando tengamos que honrarlo, hágalo bien, hónralo. Señor, gracias por esta mañana y por esta palabra. Pedimos tu dirección, toca nuestros corazones con esta palabra y bendícenos en tu nombre. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.